Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de este curso de Photoshop, en donde vamos a ver las herramientas de selección automáticas. Estas herramientas las tenemos en esta posición en la barra de herramientas. Si pulsamos y mantenemos, vemos que tenemos tres opciones: la herramienta de selección de objetos, selección rápida y varita mágica. Si empezamos por la primera, herramienta selección de objetos, y vemos cómo se nos activa su barra de control, vamos a ver que aquí la opción más importante que tenemos es la opción de seleccionar sujeto. Esta opción lo que nos va a hacer es, de manera automática, una vez que lo pulsamos, va a identificar el elemento más prominente dentro de la imagen, dentro de un sistema de inteligencia artificial de Photoshop que ha ido sofisticando poco a poco, y en donde nos va a detectar tanto personas como animales, como vehículos o como incluso juguetes. Aquí vemos la selección que ha hecho simplemente con un clic. Ha localizado lo que él considera las figuras más importantes de la imagen y vemos que la selección pues está bastante bien. Fijaros que esta opción de seleccionar sujeto la vamos a encontrar también en el resto de herramientas. Si yo me voy a la herramienta de selección rápida, tengo también una opción que es seleccionar sujeto. Y si me voy a la opción de varita mágica, también tengo la opción de seleccionar sujeto que va a realizar exactamente lo mismo. Volviendo a la opción primera de selección de objetos, nos vamos a fijar también que tenemos una opción que es el modo, en donde vamos a poder hacer una selección previa con un rectángulo o un lazo. Fijaros, por ejemplo, y voy a decirle comando o control D para deseleccionar, si yo quiero aquí que me haga una selección inteligente a partir del objeto prominente, como decíamos, pero únicamente ciñéndose a esta primera selección rectangular que le he marcado, pues vemos que efectivamente me va a seleccionar a lo que él considera la figura humana que ha identificado. En este caso tenemos algún problema porque ha seleccionado también parte de la mano, ya que la imagen está un poco pixelada, pero en líneas generales la selección sigue siendo muy buena. Digamos que esta herramienta nos va a valer para realizar una primera aproximación de la selección que luego probablemente tendremos que limar un poquito, pero para utilizarla como punto de partida puede estar muy bien. Si nos vamos a esta siguiente imagen y utilizamos la siguiente herramienta de selección automática, como es la selección rápida, vemos cómo su barra de control ha cambiado y ahora vamos a tener, por supuesto, las opciones de sumar o restar a la selección. Ahora mismo tenemos de manera predeterminada la opción de añadir a la selección activa y luego vamos a tener las opciones de los pinceles. Vamos a poder modificar el tamaño, la dureza, el espaciado, así como el ángulo y la redondez. Fijaros que la siguiente opción, esta opción de ángulo, hace referencia a la anterior que veíamos aquí si utilizásemos un pincel que nos va a servir en el caso en donde modifiquemos la redondez y queramos meterle, por ejemplo, un ángulo de 45. Vamos a dejarlo en 0 como estaba y vamos otra vez la redondez a marcarla al 100%. Y vamos a pasar a la siguiente opción. La opción de muestrear todas las capas nos va a servir para que la selección rápida actúe no solamente en la capa activa, sino en el resto de capas. Realmente no la utilizaremos prácticamente nunca. Mejorar bordes siempre la vamos a dejar activa, ya que va a, digamos, suavizar esos bordes de la selección que hagamos. Luego teníamos la opción de seleccionar sujeto, que vemos que si la pulsamos aquí, va a tardar unos segundos en identificar cuál es la figura prominente de la imagen, que en este caso es muy clara, y vemos que sin tener que haber hecho nosotros prácticamente nada, ha hecho una selección muy buena. Tendríamos que deseleccionar partes como por ejemplo esta parte interior en blanco que se nos ha quedado también seleccionada, o aquí tendremos también una zona que deberíamos de arreglar. Pero como veis, en algunos casos puede funcionar muy bien. Le digo comando control D. La última opción que vemos que tenemos es la de seleccionar y aplicar máscara, que nos va a servir para perfeccionar los bordes. Esta opción antes, en las versiones anteriores de Photoshop, se llamaba perfeccionar bordes. Una vez vista la barra de control, vamos a pasar a utilizar el pincel de selección rápida. Si nos colocamos en la figura, por ejemplo, en esta zona, con este pincel de tamaño 20, fijaros que yo simplemente pulsando el botón izquierdo y moviéndome por la imagen que quiero seleccionar, voy arrastrando el pincel por los píxeles que quiero seleccionar, va a ir cogiendo elementos con colores similares. Aquí vemos que la selección que ha hecho es muy buena, ya que digamos que el fondo blanco contrasta bastante con el verde del camaleón, pero en la zona de los ojos es donde ha encontrado algún problema, ya que se puede confundir. Aquí debería de ir con más cuidado, acercarme un poquito e ir pasando otra vez el pincel hasta que la selección sea de mi agrado. En este caso del ojo que se ha quedado en la zona interior va a ser más fácil, y en este otro caso que veíamos de la cola, si yo me acerco,
es un caso en el que deberíamos de restar de la selección en vez de sumar. Por lo tanto, pulsando la tecla Alt u Opción en Mac, vemos que el pincel cambia de un más a un menos. Le estamos diciendo que queremos restar de la selección. Sería lo mismo que si nos fuésemos a la barra de control y marcáramos la opción de restar de la selección. Vamos a hacerlo con el atajo de teclado Alt u Opción. Voy a hacer el pincel un poquito más pequeño y vamos a decirle Alt, y en ese caso pues ya podríamos haber restado de la selección esos píxeles blancos. Bien, ya me alejaría y tendría hecha mi selección perfectamente. Si nosotros ahora quisiéramos jugar con esta selección cambiando los tonos, podríamos irnos a la opción de Imagen, Ajustes, y vemos aquí que tenemos diferentes opciones. Dos de las más interesantes son Tono y Saturación, cuyo atajo de teclado es Comando U o Control U en Windows, y Equilibrio de color con el atajo Comando B o Control B en Windows. Si selecciono la primera opción de Tono y Saturación, vamos a ver que tengo tres posibilidades de ajuste. Estas tres posibilidades de ajuste hacen referencia a los tres parámetros que configuran los colores, que son el tono, la saturación y la luminosidad. Si yo modifico el tono de la imagen seleccionada, pues veo que puedo pasar de un verde a un color más cálido o a un color más frío, como pueda ser un azul o incluso un morado o un magenta. Si lo dejamos, por ejemplo, en un tono más azulado, también podría luego modificar la saturación de ese tono y decirle que sea una saturación, digamos, más intensa, un color más puro o que tienda más hacia los grises. Finalmente podría cambiar los valores de luminosidad aplicándole más luz, es decir, una mayor cantidad de blancos, o más sombras, es decir, una mayor cantidad de negros en la imagen. Le podría decir que OK y ya habría terminado. Si lo que quiero es realizar ajustes con más sutilidad, la opción podría ser Imagen, Modo, Equilibrio de color, o Comando B, como habíamos dicho antes, Control B en Windows. A través de esta opción lo que voy a poder hacer es no cambiar los tonos generales, sino colores específicos. Por ejemplo, puedo aumentar los rojos, que en este caso, como hay muy pocos en la imagen, prácticamente no se van a percibir, pero si aumento los cianes, vemos que la imagen, de una manera más sutil, se ve modificada. Podría hacer lo mismo con magentas, o verdes, amarillos o azules. Podríamos dejarlo ahí, en este caso. Vamos a modificar los azules, le decimos que OK y ya habríamos terminado esta operación de una manera muy sencilla. A través de esta siguiente imagen vamos a practicar la herramienta de varita mágica. Esta sería la tercera opción que encontramos en nuestras herramientas de selección automática, cuyo atajo de teclado es la letra W, y vemos que cuando la activamos en su barra de control tenemos las opciones de sumar a la selección, restar a la selección o intersecar con la selección. También tenemos un tamaño de muestra en donde vamos a poder decirle si queremos que esa primera muestra, cuando utilicemos la varita, sea de un punto o de un promedio de 3×3 píxeles, 5×5, etc. Vamos a decirle, por ejemplo, de 3×3. De esta manera, cuando la varita que veis en pantalla ahora mismo seleccione un punto, colocándose encima de ese píxel, lo que va a hacer es seleccionar el promedio de la cuadrícula formada por 3×3 píxeles a partir del elemento central del primer clic. Luego tendría la opción de tolerancia, que va a ser un poco la clave de esta varita mágica, que se mueve en valores entre 0 y 255. Digamos que los valores más bajos lo que van a hacer es seleccionar colores muy próximos entre sí, y los valores más altos lo que va a hacer es que va a haber una diferencia de rango de color bastante grande, cada vez mayor conforme aumentemos el valor de la tolerancia, entre la muestra original y la selección que realicemos. Finalmente tenemos la opción de suavizar, que siempre marcaremos para que nos suavice los bordes, y la opción de contiguo, en donde lo que va a hacer es que va a seleccionar píxeles que estén pegados los unos a los otros si la tenemos marcada, o píxeles que no estén pegados los unos a los otros si la desmarcamos. Vamos a pasar ahora a utilizar la herramienta con el vestido que tenemos en pantalla. Fijaros que tenemos una tolerancia de 40, la casilla de contiguo está activa, un promedio 3×3 y estamos en la opción de sumar a la selección. Si yo hago un clic sobre este rojo y voy sumando a la selección otros tonos de rojo, finalmente iré seleccionando el vestido en su totalidad hasta que mi selección esté completa, como sería el caso. Comando Control D. Fijaros lo que ocurriría si bajo mucho la tolerancia, por ejemplo a 5,
Evidentemente las muestras de rojo van a ser mucho más pequeñas y debería de trabajar mucho más para conseguir el mismo efecto. Si por el contrario subo mucho la tolerancia, por ejemplo a 200, el espectro de colores que me selecciona desde la muestra original es muy amplio y por lo tanto pues vemos que se me escapa de la selección completamente los rojos del vestido y no me serviría. La última opción sería colocar una tolerancia correcta, como podría ser una tolerancia de 40, y desmarcar la opción de contiguo, que en este caso sería bastante interesante, ya que el color rojo está únicamente en el vestido, por lo que tampoco me interesa marcar la opción de contiguo, no me da ninguna ventaja. Así que haría un clic, seguiría haciendo clics y finalmente conseguiría mi selección todavía de una manera más rápida. Una vez hecha la selección, podría volver a irme a Imagen, Ajustes, irme a Tono y Saturación y volver a jugar con el tono para cambiar el color del vestido de una manera muy sencilla. Le diría OK cuando me gustara el color nuevo que he elegido y le diría comando control D para deseleccionar. Finalmente tenemos esta imagen de este gato que está un poquito enfadado, en donde vamos a utilizar la herramienta de seleccionar y aplicar máscara que tenemos aquí, que vamos a utilizar con todas las herramientas de selección para poder perfeccionar nuestros bordes. En este caso vamos a utilizar la herramienta de selección rápida, ya que la varita mágica sería bastante complicada, así que vamos a realizar una primera selección como punto de arranque y luego utilizaremos la herramienta de seleccionar y aplicar máscara para perfeccionar estos bordes que, como vemos, son bastante complejos al estar llenos de pelitos. Bien, aquí vemos que me he pasado un poco, así que resto apoyándome en la tecla Alt U Opción en Mac. Y una vez que tenemos ya esta selección como punto de partida, en donde podría mejorar un poco esta orejilla, me voy a ir a la opción de seleccionar y aplicar máscara. Fijaros que aquí me va a salir mi selección sobre un fondo rojo en este caso. Yo esta opción la puedo cambiar, esta opción de visualización, en esta pestaña voy a tener diferentes opciones. De momento la vamos a dejar en superponer, que nos parece que está bien. A la izquierda, por su parte, tenemos diferentes pinceles. Cabe destacar el segundo, que es el pincel de perfeccionar bordes, que nos va a servir para cuando tenemos situaciones como las de este gato con todos estos pelillos que queremos que de alguna manera inteligente el ordenador nos incorpore en la selección. Este pincel se puede modificar a través de este panel, tanto su dureza como su espaciado, el ángulo y la redondez. Bien, vamos a pasar a utilizarlo. Fijaros que lo que haría sería empezar a pasar ese pincel por las zonas de los bordes y de una manera automática el pincel va a mejorarme esta selección incorporándome o restándome zonas que considera que pueden formar parte de la selección. Fijaros también que si yo marco la opción de mostrar borde, voy a ver exactamente por dónde ha recorrido mi pincel. Yo podría, por tanto, decir, bien, pues yo ahora voy a seguir, voy a meterme por aquí, vamos a recorrer toda la pata y voy viendo exactamente las zonas por las que quiero que este pincel, de manera inteligente, vaya incorporando todos esos pelitos a la selección, o por lo menos todos los que pueda, porque no lo va a hacer de una manera exacta y fidedigna a la fotografía, pero sí que va a mejorar mucho nuestra selección previa. Bien, aquí vemos ya la parte de arriba, nos quedaría este trocito. Estos pelos que salen un poquito para arriba. Por aquí también podríamos incorporar algunas zonas más. Vemos que como tiene que procesar mucha información, tarda un poco en cargarse, pero ahí ya más o menos lo tendríamos. Fijaros que en la parte baja, si nosotros queremos que este pincel no trabaje perfeccionando bordes, podemos decirle Alt u Opción y se convierte en un menos y podemos restar zonas de ese pincel. ¿De acuerdo? También podríamos en cualquier momento decirle que no queremos que se muestre el borde y veríamos el resultado de esa selección, tal y como lo tenemos ahora. Y podríamos compararlo inclusive con el original, marcando esta pestaña. Fijaros cómo lo tenemos ahora
y fijaros cómo lo teníamos antes, con bordes muchísimo más poligonados, sin toda esa riqueza del pelo que hemos incorporado. Desactivo la opción de mostrar original y fijaros cómo lo tenemos ahora. Bien, otra opción que podemos hacer también es colocarnos dentro de la opción de visualización e irnos a la opción de línea discontinua en movimiento. Fijaros que yo aquí voy a ver la selección que tengo a través de una línea y yo aquí también podría, a través de diferentes pinceles, mejorar la selección. Si yo, por ejemplo, me voy a la herramienta de selección rápida, podría decirle que estas zonas quiero que me las incorpore directamente a la selección. No quiero que haga estas cosas que me ha producido la herramienta de perfeccionamiento de bordes. Estas zonas quiero que las tenga incorporadas, porque aquí abajo se ha liado un poco. Y a la vez quiero limitar un poquitín mejor ese borde. Voy a restar ahora, pulsando la tecla Alt o suprimir, para que se me ajuste un poco más a la zona del gato y no tanto a la mesa. Una vez que estoy satisfecho con mi selección, podría volver a la opción de visualización de superponer, en donde, si os fijáis en la opacidad, yo podría también reducirla para ver el fondo de una manera más clara o aumentarla. Lo voy a dejar en un 50% tal y como estaba y vamos a pasar a los valores de detección de borde. El radio lo que me va a hacer es cambiar el tamaño del área de perfeccionamiento de ese borde. Normalmente le podríamos dar valores pequeños, entre 0 y 10 píxeles como mucho, o marcar la opción de radio inteligente, que es lo más sencillo, y en este caso es lo que yo haría. En los perfeccionamientos globales, el redondeado lo que me va a hacer es redondearme o suavizarme los bordes que sean más irregulares. Podemos marcarle valores también pequeños, entre 0 y 10 píxeles como mucho. Vamos a marcarle, por ejemplo, 5. Y en desvanecimiento lo que va a hacer es que me va a suavizar el borde de la selección. Podríamos marcarle, por ejemplo, un píxel. Normalmente entre 1 y 4 píxeles son los valores que yo le doy. En el contraste, que nos va a servir para aumentar el contraste del borde de la selección, en este caso, mejor no marcarlo, no darle ningún valor. Y en el desplazamiento del borde, que nos va a contraer o expandir ese borde de la selección, en este caso tampoco nos interesa, pero en otros proyectos, en otras fotografías, sí que convendrá tocarlo, porque ese borde podrá ser interesante que se contraiga o se expanda, como decía. Finalmente tenemos los ajustes de salida, en donde podríamos activar la opción de descontaminar colores, que normalmente tiene un efecto bastante grande sobre la selección. Fijaros que si yo le hago un clic, vemos que hay un cambio grande en la selección. Yo en este caso no me interesa porque me parece que como que hace el borde más denso, y en este caso yo quiero que sea lo más transparente posible, así que no lo voy a marcar, pero sí que os invito a que probéis esta opción en muchas de vuestras selecciones. Finalmente tenemos la opción de enviar, en donde podremos marcar dónde queremos que se nos envíe esta selección. Si queremos que se envíe en forma de selección, de máscara de capa, de nueva capa, de una capa con máscara de capa, incluso a otro documento y a otro documento con máscara de capa. Nosotros en este caso vamos a marcar selección, que es lo más sencillo, y vamos a decirle que OK. Fijaros que ya tendríamos entonces nuestra selección en nuestra capa de fondo. Yo ahora lo que voy a hacer es invertir esta selección. Dentro de selección tenemos la opción de invertir. De esta manera he seleccionado el inverso, en vez del gato el fondo, y voy a colorear ese fondo de color negro con Alt u opción más retroceso, y así utilizo el color frontal del conmutador, en este caso el negro, y voy a decirle comando Control D para que podáis ver el resultado final de nuestra selección. Como veis, a través de esta herramienta podemos perfeccionar en gran medida nuestras selecciones. Bien, espero que os haya gustado esta clase, que practiquéis con las fotos que os dejaré adjuntas, así como con muchas que tengáis vosotros mismos, y nos vemos en próximos episodios.